producción de la Facultad de Derecho de la UBA. Es un conjunto de charlas y conferencias. Yo en esta oportunidad, antes de devolverle la palabra a María, quiero agradecerle en primer lugar a María por acompañarnos y coordinar este trabajo. Quiero también agradecerle a Graciela Fernández Meijide, que es miembro del Consejo Asesor de nuestro centro de la UBA, y también particularmente Jesús Rodríguez, que nos van a acompañar como expositores en el día de hoy. Finalmente, agradecerles a todos ustedes la participación, porque el interés por un tema tan importante como es la transparencia entre nosotros. Dicho esto, confirmando el agradecimiento, le doy la palabra a María para iniciar ya sí la jornada. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, mi nombre es María O'Donnell, soy periodista y me ha invitado Carlos a coordinar la charla, cosa que le agradezco, este tema tan interesante sobre las contrataciones en tiempos de emergencia como los que vivimos. Está con nosotros Jesús Rodríguez, que preside la Auditoría General de la Nación, Martina Sirimele, directora ejecutiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, y Carlos Balbín, quien acaban de escuchar, el director del Centro de Estudios. Van a hablar en ese orden. La idea es que hablen un máximo de 15 minutos cada uno de ellos y que después tengamos tiempo para dar lugar a algunas preguntas, que me parece que lo más conveniente, Federico, decime que lo pongan en el chat y yo las selecciono después del chat. ¿Te parece, Federico? Esa va a ser la modalidad. Sí. Bueno, así que si quieren, en la medida en que van escuchando a los expositores, ir haciendo las preguntas, yo ya las voy a ir tomando de ahí. Y a los expositores tenemos, si les parece, un tiempo de unos 15 minutos cada uno, como para tener tiempo después para las preguntas. Así que, sin más, Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación. Te escuchamos, Jesús. Gracias, María. Gracias, Carlos, por la invitación y por tener la oportunidad de compartir este rato. Yo voy a hacer una presentación general que podría llevar el título de Pandemia y Control. Y seguramente luego Martín hará los comentarios más particulares sobre las compras. Estamos afrontando una crisis global, sin duda, que tiene impacto regional, que puede ser discutida qué implicancias habrá de ella en términos de la distribución del poder mundial, de qué pasará con los organismos multilaterales, de cómo terminará la disputa estratégica entre las grandes potencias, pero de lo que no hay duda, aún sin saber cuántos serán las víctimas y cuándo termina, es que estamos frente a la crisis del siglo. Y déjenme dar algunos datos de esta pandemia, que hasta el día de ayer se llevaba cobrada casi 1 millón de fallecidos y había afectado a alrededor de 32 millones de personas. Datos que ilustran mi afirmación. La OIT ha dicho que la caída de las horas trabajadas solo en el segundo trimestre de este año equivale a la pérdida de 300 millones de puestos de trabajo de tiempo completo. Oxfam, que es una organización no gubernamental localizada en Londres, citando a UN University, estimó que 500 millones de personas se incorporarán a los contingentes de pobreza. Ese número es el 8% de la población mundial. El Banco Mundial estimó que caerán en la pobreza extrema como consecuencia de la pandemia alrededor de 100 millones de personas. Esto es una muestra de 174 países. Y particularmente se verán afectados los centenares de millones de chicos que no acceden a las escuelas y particularmente las mujeres, habida cuenta de los casos de violencia intrafamiliar. El índice de desarrollo humano, por primera vez en 3 décadas desde que se construye, va a verificar un retroceso en sus indicadores. En nuestra región de América Latina, la CEPAL estimó que la caída del producto será de alrededor del 10%, que habrá 45 millones de nuevos pobres y que entonces, sin ningún tipo de duda, luego de calcular que más de 2,5 millones de empresas cerrarán en nuestra región,
estamos frente a una nueva década perdida. Estas son las dimensiones económicas y sociales de la consecuencia de la crisis. Pero también importa saber que impacta sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas. Un solo número. Desde el primer caso de fin de febrero que hubo en la región, han sido reprogramados 12 procesos electorales. ¿Y por qué impacta? Impacta en dos dimensiones. Primero, por los desequilibrios institucionales que genera. Segundo, porque los ejecutivos recurren a medidas de excepción. Y tercero, porque se debilitan los controles. La pandemia, lo sabemos todos y cada uno de nosotros, alienta miedos individuales y promueve incertidumbres sociales. Entonces eso abre la puerta a la posibilidad de surgimiento o de consolidación de liderazgos autoritarios. Larry Diamond, un destacado académico de Stanford University en California, llama la atención sobre la recesión democrática como una dimensión de un problema que afecta al mundo. En nuestra región, Latinobarómetro es una institución que desde hace varios años, en rigor desde el año 95, lleva adelante sistemáticamente, muy metodológicamente acertadas encuestas en toda la región. La última dice que el apoyo a la democracia en la región alcanzó su registro más bajo, el 40%. Desde que el año 95 se llevan adelante esos sondeos. Tal es el problema que hace pocos días un conjunto destacadísimo de líderes políticos de la región, pensadores, académicos, personalidades públicas, suscribieron una declaración llamando la atención sobre los riesgos de, comillas, soluciones populistas. Hay muchas discusiones acerca del populismo, qué significa y cómo se explica. Quiero decir una que se la escuché a Felipe González hace un par de meses. Un modo populista de gobernar o de funcionamiento de un sistema político es cuando se proponen respuestas simples a problemas complejos buscando señalar siempre culpables. Me parece que se aplica muy entendible, muy fácil y muy cercano también. Déjenme dar un punto que salió la semana pasada, que me pareció muy novedoso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una declaración del 16 de septiembre, hace un llamamiento a los gobiernos por la falta de publicidad de las contrataciones y compras públicas, por la falta de criterios claros para rendir cuentas sobre los gastos realizados, y llama a los estados a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas como mecanismo para combatir la corrupción y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos. Es una aproximación que yo no había visto, leído, y me parece absolutamente apropiada, porque siempre se discute con la dimensión económico-jurídica o de mejores prácticas de políticas públicas, pero este approach no lo conocía y por eso lo traigo a la mesa. Quiero terminar justificando la necesidad de esta discusión en el sentido amplio de instituciones y desarrollo económico y social. No hay dudas de la asociación positiva que existe entre fortaleza de las instituciones y resultados económicos y sociales. No hay duda acerca de la relación de causalidad directa que existe en estas dos dimensiones. Incluso hay trabajos que muestran que son más importantes las instituciones para explicar un resultado económico en una sociedad que la propia dotación de recursos naturales. Por supuesto, esta afirmación es opinable, pero para los que dudan, yo los invito a que piensen.
y miren, por ejemplo, Centroamérica. ¿Qué otra cosa más que estas instituciones democráticas funcionando explica la diferencia entre Costa Rica y Nicaragua? Y si no quieren hasta Centroamérica, tenemos cerca, Río de la Plata. ¿Es posible negar la influencia del funcionamiento de las instituciones, del equilibrio de los poderes, de la no anomia social, del respeto a las leyes que rigen el Uruguay, a diferencia de la Argentina, para entender por qué las diferencias que hacen posible que en Uruguay se haya podido reducir la pobreza 20 puntos en 10 años y nosotros estamos como estamos? Quiero terminar con este tema de la rendición de cuentas como condición indispensable en esta lógica de la asociación positiva entre instituciones y resultados económicos. En los sistemas presidencialistas, que son los que tenemos en nuestro continente, eso está implícito en los pesos y contrapesos entre el Congreso y el Ejecutivo, la famosa rendición de cuentas horizontal. Pero hay que incorporar a ello la noción de rendición de cuentas vertical, traída al debate y a la discusión académica por el doctor Guillermo O'Donnell. Y en este sentido, esta rendición de cuentas vertical incorpora dos actores decisivos: los medios de comunicación social y las organizaciones de la sociedad civil. Tener sociedades democráticas vibrantes, de alta intensidad, son la condición para resultados económicos positivos, y por eso el control es imprescindible, paso necesario para una mejor sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, bueno, por este contexto poco asiago, pero en fin. Vamos a escuchar ahora a Martina Crimele, directora ejecutiva del Centro de Investigación y Prevención de Criminalidad Económica. Martina. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar en la Facultad de Derecho discutiendo estos temas que generalmente no se ven durante toda la carrera, sino que es necesario fomentar estos espacios para poder discutirlos. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias, María, por la moderación. El tema que me toca hablar es sobre compras y contrataciones en el marco de la emergencia. Y la realidad es que había armado un PowerPoint, pero me parece que es mejor charlarlo y después someterlo a preguntas, que va a ser mucho más ágil. Y quisiera agarrar lo que decía Jesús Rodríguez sobre los mecanismos de rendición de cuentas. En principio, la normativa que regula las compras y contrataciones en el marco de la emergencia se ha hecho por decretos, con lo cual ya empezamos por una decisión del Poder Ejecutivo. Se entiende, porque es en el marco de la emergencia y había que gestionar de manera rápida y ágil las cuestiones de las compras y contrataciones en el Estado, que ya vienen siendo deficientes desde antes. No tenemos ley, las compras y contrataciones en el Poder Ejecutivo están reguladas por decreto, y eso es una falencia que se arrastra desde por lo menos más de 20 años. El decreto que regula las compras y contrataciones, más allá de sus modificaciones, es del año 2001, y no es tan distinto tampoco a lo que se ha regulado en el marco de la emergencia. Entonces, en primer lugar, destacar que las falencias en materia de compras y contrataciones se arrastran desde muchísimo tiempo y generan deficiencias en este sentido y en el sector público. En segundo lugar, comentar que la visión del CIPSE en materia de transparencia, integridad, criminalidad económica y corrupción es amplia. Nosotros consideramos que la corrupción es parte de la criminalidad económica, y es una relación negocial en donde articula tanto el sector público como el privado, con lo cual si se ataca solamente a una de las dos patas que implica la corrupción, no van a ser eficientes las políticas criminales, con lo cual eso, desde ahí partimos y analizamos los distintos fenómenos que se dan. Especialmente con los decretos de necesidad y urgencia que han salido, el decreto 277 del 2020 ha establecido que la administración pública pueda contratar sin sujeción
al Reglamento General de Compras y Contrataciones y a los reglamentos específicos que tiene cada una de las administraciones públicas, con lo cual se arma un marco excepcional con riesgos de integridad en el uso de los recursos públicos, porque no se sujeta a los controles que mal que mal tienen los decretos y las reglamentaciones anteriores. Se flexibilizan los controles vigentes y todos los decretos de integridad que existen, como el 201 del 2017. Hay una discrecionalidad en el gasto, no son compras y contrataciones tan transparentes, esto que marcaba Jesús Rodríguez es verdad. La publicación de las compras y contrataciones en el sistema de comprar, en principio era opcional, entrar por comprar, con lo cual hay una cierta cantidad de compras y contrataciones que se hicieron en el principio de la pandemia que no van a estar publicadas, o que por lo menos todavía no están publicadas, y Poder Ciudadano ha hecho un relevamiento sobre esto, que es muy interesante, y ha hecho un seguimiento de las compras y contrataciones en este sentido, y ha generado un espacio en donde publica los resultados y hace un monitoreo de las compras y contrataciones que se han llevado. También hemos participado y articulado en un informe específico sobre la normativa de compras y contrataciones, no solamente a nivel federal, sino también a nivel provincial, en donde participó Salta, Mendoza, y se visibiliza que las distintas provincias y el Poder Ejecutivo Nacional tienen las mismas deficiencias. Uno de los mayores problemas es que no se contrató por un único sistema. Recién se empezó a contratar por un único sistema cuando se dieron cuenta que realmente estaban abarcando distintos procedimientos y no había manera de monitorear cómo se estaban realizando las contrataciones por todas las reparticiones del Estado. Tengamos en cuenta que el Poder Ejecutivo tiene distintos, o sea, no es solamente un reglamento el que tiene para regular las compras y contrataciones, sino que hay reparticiones del Estado que tienen sus propios reglamentos de compras y contrataciones y sus propios sistemas. Entonces, no todas las compras y contrataciones iban a publicarse por el comprar. Y eso es un diagnóstico que previamente debería haberse hecho antes de sacar cualquier tipo de decreto y obligar a que estas compras y contrataciones, ya que son tan excepcionales, se hicieran desde el principio, desde el comprar. Cosa que no se hizo, y después tuvo las implicancias que tuvo con las distintas causas y denuncias que se fueron fomentando. Los decretos no tienen mecanismos que minimicen los riesgos de integridad. Se fueron modificando a través de decisiones administrativas, pero no hay procedimientos concomitantes a las compras y a las contrataciones que controlen cómo se llevan adelante. Hay controles posteriores, que los puede llegar a hacer la AGN, está establecido que las auditorías dependientes del SIGEN hagan controles posteriores, pero en el momento en el que se hace la contratación no hay controles establecidos. Con lo cual los controles son discrecionales de cada uno de los organismos que va contratando. Si tienen unidades de transparencia, quizás tienen regulados que pasen por las unidades de transparencia, pero finalmente es discrecional de cada organismo porque los decretos no establecen controles concomitantes a las contrataciones. Con lo cual los mecanismos de control que puede accionar el Poder Ejecutivo para prevenir distintas cuestiones en materia de transparencia o en materia de criminalidad económica cuando se ejecutan las contrataciones, no existen. La Oficina Anticorrupción ha elaborado una serie de recomendaciones en materia de compras y contrataciones, pero nuevamente estas recomendaciones que ha hecho la Oficina Anticorrupción son recomendaciones, no son vinculantes, no está establecido en un decreto, sino que está establecido por resolución de la propia oficina. Con lo cual, los organismos tampoco están obligados efectivamente a seguir esas recomendaciones de integridad y transparencia que promueve la Oficina Anticorrupción. Esto es muy importante porque las compras y contrataciones sabemos que mueven mucha plata y son los recursos del Estado los que se utilizan para generar estas compras y contrataciones, con lo cual los monitoreos y los controles que debieron ejercerse, en lugar de flexibilizarse, deberían haberse elevado y elevarse los estándares de transparencia, cosa que no ha ocurrido. Para finalizar, entendemos que estamos en un contexto de pandemia, entendemos que la pandemia exacerba las cuestiones que venían dadas, no es que la situación económica
lo que mencionaba de los datos Jesús Rodríguez sobre los 300 millones de horas de trabajo perdidas y demás cuestiones, a nivel mundial la economía no venía óptima, y la pandemia vino a profundizar y a mostrar y visibilizar los distintos impactos que tiene la criminalidad económica, porque también estamos viendo los impactos de la criminalidad económica y se exacerba y se visibiliza el daño social que la criminalidad económica ha generado, y esto hace que el Estado no cuente con los recursos necesarios, con lo cual es importante visibilizar esto y poder ligarlo. Consideramos que la sociedad civil tiene que tener un rol fundamental para poder controlar, pero para poder controlar también tiene que tener el acceso a las distintas políticas y a las distintas acciones que lleva adelante el Estado, con lo cual creemos que debe elevarse los estándares de transparencia activa. Tenemos una ley de acceso a la información, los organismos deberían por lo menos publicar de manera proactiva sus propias contrataciones si es que no pasan por el comprar, pero esto no se va a hacer si no hay una voluntad política de hacerlo. Con lo cual consideramos que es muy importante que exista una voluntad política para que se pueda generar mecanismos de control mucho más eficientes que los que se están generando ahora. Esa es mi exposición. Agradezco nuevamente y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Martina, y como bueno, venimos con esta dinámica, vamos a tener tiempo para sus preguntas, así que recuerden que las pueden ir poniendo en el chat que tenemos compartido, yo después de ahí las iré seleccionando y agrupando si cabe. Carlos Balbín, el director del Centro de Estudio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Carlos, te escuchamos. Gracias María, nuevamente saludo a todas y todos y agradezco por la participación. A mí me parece muy interesante el enfoque que planteó Jesús, porque quizás en estos tiempos de pandemia, incluso proyectando, imaginando la sociedad de la pospandemia, con esos niveles de pobreza y de exclusión, parece casi una excentricidad discutir sobre las contrataciones de emergencia. Por eso, insisto, me parece muy interesante el planteo de Jesús, porque nos permite vincular este capítulo específico, que es el de las contrataciones públicas, con la institucionalidad y con la credibilidad social en las instituciones. ¿Y cuál es el vínculo entre esa credibilidad y creación de mayor riqueza y sobre todo mayor igualdad en la sociedad? El primer punto me parece, para tratar de luego desarrollar, tal como lo hizo excelentemente Martina, el capítulo de las contrataciones, creo que el primer punto a señalar es que la Argentina vive en emergencia. Así como nosotros hablamos permanentemente de la devaluación de la moneda y del precio del dólar, debiéramos advertir también cómo se devaluó la institucionalidad en la Argentina y particularmente el valor de las reglas. Argentina vive en emergencia permanentemente. Tengamos, por ejemplo, presente la ley que aprobó en su momento Duhalde cuando era presidente. Esa ley de emergencia estuvo vigente por diversas prórrogas a través de gobiernos de diferentes colores hasta diciembre del año 2017. Tan curioso es el caso de la Argentina que el gobierno de ese entonces no prorrogó la ley de emergencia, de modo tal que durante el año 2018 no estuvo vigente la ley de emergencia después de casi 2 décadas, pero sin embargo, paradojalmente el gobierno aplicó la ley de emergencia durante el año 2018, en temas centrales como por ejemplo la renegociación de los peajes. Tan curioso entonces es el caso argentino, que aun cuando deroga la ley de emergencia sigue aplicando la ley de emergencia. El actual gobierno impulsó una ley de emergencia, incluso el proyecto de ley que envió en su momento el Poder Ejecutivo planteó la prórroga de la ley de Duhalde. No se aprobó en el Congreso y se aprobó una nueva ley de emergencia. Para poder desarrollar el capítulo de las contrataciones, debiéramos entonces partir de esa ley de emergencia previa al coronavirus, a la pandemia de coronavirus de diciembre del año 2019. Por un lado. Por otro lado, el sistema de las contrataciones, más allá, insisto, de este punto de las contrataciones de emergencia, y como marcó claramente Martina, es un modelo devaluado. Es un modelo devaluado porque nace simplemente de una ley que le transfiere al presidente de la República la potestad de crear
el marco regulatorio de las contrataciones. Por tanto, las contrataciones, como dijo ella, hace ya 2 décadas, se regulan a través de un decreto presidencial y no por medio de una ley del Congreso. Tan curioso es el caso de las contrataciones en Argentina y la devaluación de la institucionalidad, que esa ley estuvo reglamentada por un decreto anterior a la propia ley. A nosotros en la facultad nos enseñaron y a su vez explicamos que primero se sanciona la ley y luego se dicta el decreto, porque el decreto es complementario de la ley. Pero en el caso de las contrataciones, durante 12 años se rigió por una ley y un decreto anterior a la ley, a punto tal que si uno contrastaba estos textos, advertía discordancias graves, evidentemente porque el decreto es anterior a la ley o al decreto delegado 1023. ¿Qué ocurrió en los últimos años desde mi perspectiva antes de introducirme al capítulo de la contratación de emergencia? Continuó este proceso de degradación porque básicamente el modelo regulatorio está constituido por este decreto del presidente, este decreto delegado 1023 y por un decreto posterior. En los últimos años, el gobierno anterior desagregó ese decreto a través del propio decreto y de otras reglas inferiores. ¿A dónde apuntó, en definitiva? A marcar que nosotros debiéramos construir una ley que estableciese cómo es el marco de las contrataciones en la Argentina, y lo que advierto es que cada vez degradamos más la ley y construimos el marco regulatorio no con la ley como pieza central, sino con resoluciones dictadas por órganos inferiores. En ese contexto, que he descrito brevemente, nacen las contrataciones de emergencia. El primer punto, que yo creo que es otro eslabón justamente en este proceso que estoy intentando describir, es un proceso en definitiva de degradación o de devaluación institucional y particularmente de las reglas y del apego a las propias reglas. En el contexto del coronavirus, el gobierno podría haber recurrido a los capítulos de emergencia que prevé el marco regulatorio ordinario, no extraordinario. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, a través de un decreto del propio presidente, decidió no aplicar ese marco regulatorio ordinario, ni siquiera los capítulos excepcionales de ese marco regulatorio. Tengamos presente que ese marco ordinario le permite al Estado contratar directamente en caso de urgencia o emergencia, y que por tanto el Estado podría haber hecho uso de estas herramientas para llevar adelante las contrataciones en este periodo. Sin embargo, dejó de lado ese marco ordinario con piezas extraordinarias para crear un nuevo marco regulatorio por decisión del presidente. Tan claro es en este sentido que el propio decreto dice que no se va a aplicar ese marco regulatorio, ni siquiera los principios que establece dicho marco. Y luego, el jefe de gabinete, advirtamos que a medida que avanzamos, vamos deteniéndonos en una pieza cada vez inferior, de la ley al decreto, del decreto a las decisiones del jefe de gabinete y de las decisiones del jefe de gabinete a las resoluciones ministeriales. Entonces, el marco regulatorio de la emergencia no está creado por una ley, ni siquiera por un decreto del presidente, sino por decisiones administrativas del jefe de gabinete. Es cierto también, como se dijo antes, que el jefe de gabinete, a través de sus decisiones, recompuso ese marco regulatorio reincorporando los principios generales de la contratación y poco a poco incluyendo distintas piezas. De modo que si hacemos un análisis comparativo nos vamos a encontrar por un lado con un marco ordinario de contratación estatal, con piezas excepcionales, contrataciones de urgencia o emergencia, y por el otro lado un marco que se creó en este contexto específico del coronavirus. Y me parece que un trabajo quizás interesante, un desafío es comparar estos dos marcos regulatorios. Hecha esta comparación, quiero marcar brevemente cuáles son, en mi criterio, las diferencias. Por un lado, es un marco regulatorio, el del COVID, mucho más permeable, mucho más poroso que el marco regulatorio ordinario. Y a su vez, paradojalmente,
en otros capítulos es más estricto que el propio marco ordinario. Es muy difícil, creo, en este contexto, definir un marco en relación con el otro. Pero me parece que los puntos más importantes son, como dije antes y reafirmo, la devaluación del modelo institucional, en el sentido que el marco regulatorio en materia de contrataciones estatales es cada vez construido por una pieza inferior, no ya por ley, no por decreto, sino por decisiones o, en su caso, por resoluciones. Más allá incluso de la propia pandemia. Por eso comencé con un análisis anterior, incluso desde hace muchos años en la Argentina. Parece que esta evolución o involución, y particularmente dentro de este proceso, el capítulo de las contrataciones de emergencia por COVID, lo que marcan, en primer lugar, es justamente esa devaluación. ¿Qué significa dicha devaluación? Significa reconocer mucho mayor poder discrecional a los órganos inferiores de la administración pública. Ya no decide el legislador, no decide el presidente con responsabilidad política, sino que deciden cada vez órganos inferiores. ¿Qué es lo que deciden? No deciden aplicar un marco definido por el legislador o el presidente, sino crear su propio marco y aplicar ese marco regulatorio. Y eso, insisto, supone mucha mayor discrecionalidad. Y nosotros, creo, como dijo Jesús antes, tenemos que crear instituciones. Y crear instituciones, en este capítulo, supone crear reglas y cumplir con las reglas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esa regla cada vez se desvanece de modo más fuerte. Entonces, nos encontramos, creo, con un modelo, un marco regulatorio poroso, un marco regulatorio discrecional, y además, como dijo también Martina antes, diversos marcos regulatorios. Esta diversidad de marcos regulatorios también supone reconocerle mayor discrecionalidad a los órganos del Poder Ejecutivo. Prácticamente estos van creando su marco regulatorio e incluso en su caso eligen libremente qué marco regulatorio aplicar ante la confusión y la porosidad de los marcos creados. En síntesis, yo creo que es un punto que debiera repensarse o debiera reverse, no solo, insisto, en términos de aplicación de una regla puntual, sino en términos de mayor o menor institucionalidad. Y además, también quiero remarcar otro punto. En este proceso, que es un proceso, insisto, que no es propio de este gobierno, sino que es un proceso mucho más extenso en el tiempo, incluso mucho más complejo, supone también degradar la regla sustituyéndola por recomendaciones. En el ejemplo puntual, en el marco de las contrataciones del COVID, ¿se puede o no desdoblar las contrataciones, que es uno de los puntos críticos en materia de transparencia contractual? La respuesta es que no. ¿Por qué? Por una recomendación de la Oficina Anticorrupción, pero la recomendación no es una regla. Si yo no cumplo con la recomendación, no existe consecuencia jurídica. Entonces, lo que uno advierte en la Argentina, más allá incluso de la pandemia, aunque obviamente se agudiza en este contexto, es cómo se van devaluando las reglas, porque, como ya dije, son definidas por órganos inferiores, por un lado, y por el otro lado se va deconstruyendo la regla y reconstruyendo como una simple recomendación y no como una regla jurídica. Y el último punto para cerrar esta intervención es el del control. Debiera fortalecerse también el control y creo que este es otro de los déficits. En síntesis, creo interesante analizar las contrataciones públicas de la emergencia más allá del capítulo puntual, en un contexto más general que nos marca una tendencia crítica, entiendo, en cuanto a la anomia, a la no creación y no aplicación de las reglas, y advertir finalmente, como señaló antes Jesús, las consecuencias, no solo en términos jurídicos, eso quizás es menor, sino en términos institucionales y sobre todo en términos sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pensaba que vivimos siempre en la situación de excepción en Argentina, no es solo con el coronavirus, ¿no? Lo que pasa es que el coronavirus viene a generar un condimento más en una especie de estado permanente de excepcionalidad.
Bueno, hay una pregunta específica para Jesús que puede por ahí servir de disparador de esta ronda. Preguntan, Jesús, si el Congreso y la Auditoría General de la Nación, que es la que vos conducís, no podrían hacer uso de poderes implícitos de control, menciona el artículo 75-32 de la Constitución Nacional, para balancear los mayores controles del Ejecutivo y llevar adelante controles concomitantes o previos a las contrataciones de COVID. Bueno, me va a llevar un par de minutos responder, María. Pero diría así, el sistema de control en la Argentina, la ley establece que hay un control interno en cabeza de la CIGEM y un control externo que lleva adelante la auditoría. Y la auditoría, de acuerdo a la Constitución, es el asistente técnico del Congreso. En esa lógica, uno debiera decir, primero, que está dañado el ecosistema del control en la Argentina. Primero, hasta el mes pasado no hubo presupuesto en la Argentina. Pero no hubo presupuesto no porque la oposición se opuso, porque fue modificado, no hubo presupuesto porque hubo una decisión explícita de no remitir a la consideración del Congreso el presupuesto por parte de la administración. Segunda cuestión, las delegaciones de facultades. Quiero que se entienda que no voy a hacer un comentario de naturaleza partidario, voy a ser descriptivo nada más. Desde el año, en todas las administraciones justicialistas, el recurso de la emergencia y de las facultades delegadas es un dato, es una regularidad. Así fue desde el año 89, el primer día del gobierno del presidente Menem hasta que se fue, así fue. Desde el primer día del presidente Rodríguez Sá y Duhalde hasta que se fue, así fue. Desde el primer día del doctor Kirchner hasta que se fue, así fue. Desde el primer día de la doctora Kirchner hasta que se fue, así fue. Y desde el primer día del doctor Fernández, así es. Entonces hay una concepción política que tiene que ver con la subestimación del funcionamiento institucional de los poderes en la Argentina. En tercer lugar, hay una baja concurrencia, para decirlo de alguna manera, de los jefes de gabinete a rendir cuentas al Congreso. Debe ser una vez por mes y creo que hasta ahora lleva en dos oportunidades, una vez en cada Cámara y nada más. Actores de la sociedad civil, lo dijo la doctora Cirinelli, hubo un estudio de Poder Ciudadano que recorrió todas las contrataciones a lo largo de un par de meses, identificando una enorme serie de irregularidades y anomalías, desde no registro, no publicidad, dificultades para conseguir la información, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros, desde la Auditoría General de la Nación, recibimos esa información e intentamos incorporarlo al plan de acción. Aquí hay un punto, que la gobernanza de la auditoría, el presidente de la auditoría, en este caso yo, es designado por la fuerza política con mayor número de legisladores en el Congreso de la oposición. Pero eso no quiere decir, como es un cuerpo colegiado, que esa mayoría se replique en la gobernanza del Colegio de Auditores. Entonces, el tema de la acción del control concomitante, bueno, para eso debería cambiarse la ley. Número uno, hay antecedentes en otros países con relación a la pandemia. En Estados Unidos, cuando se sancionó la ley para atender con recursos extraordinarios las necesidades de la pandemia, la ley estableció un informe bimestral de parte de la Government Accountability Office, la Auditoría General de la Nación en los Estados Unidos, que debía hacerse al Congreso cada 2 meses. Ese informe permitió que en los Estados Unidos se conociera, se supiera, que hubo pagos de nuestro IFE, digamos así, que tiene otro nombre allí, por $1.200 millones, 1.200 millones de dólares a personas que habían fallecido.
Eso pasó en Estados Unidos, con lo cual lo que quiero señalar es que los problemas del control en situaciones de excepción son universales. Pero el problema es que no es aceptable la emergencia, lo que no es aceptable es la ausencia de control. Y eso es lo que está pasando en la Argentina. Ese es nuestro problema y eso es una consecuencia grave. ¿Por qué? Porque todos vimos, lo dijo la doctora también Serinelli, hubo contrataciones, hubo denuncias públicas, hubo renuncias de funcionarios destacadísimos del Ministerio de Acción Social. ¿Y cuál fue la decisión? La decisión fue asignar partidas presupuestarias directas a los actores no estatales, organizaciones sociales, de dinero para que hagan las compras. La peor de las soluciones, porque hay ningún control, precios más caros y no sabemos si se atienden las necesidades. Del mismo modo, permíteme que te diga, en el IFE fue planteado como un trabajo, una iniciativa que tenía por propósito atender, dijo la administración, entre 3,5 millones y 4 millones de personas. Lo solicitaron 13 millones de personas. Fue asignado a casi 9 millones de personas y no hay control ninguno sobre eso. Entonces estamos frente a un problema serio, porque el control es imprescindible y cuanto más, si hay emergencia, más necesidades de control. Gracias. Gracias, Jesús. Justamente una de las preguntas tenía que ver, mencionaba el caso del Ministerio de Desarrollo Social, decía las compras de arroz y fideos son una muestra del disparate, se compra caro porque el Estado tarda en pagar, pero se le dio dinero en efectivo a las ONG, como decía Jesús, para atender las necesidades básicas, o sea que el dinero estaba, el problema no estaba ahí. Y una de las preguntas que quizás también Martina puede responder tiene que ver con si las reparticiones están ahora obligadas a utilizar esta nueva normativa de excepcionalidad para compra de COVID o podrían eventualmente seguir rigiéndose por las anteriores. No, obligadas no están obligadas a hacerlas por las compras, por el marco excepcional. Lo pueden hacer también tramitando de manera ordinaria la contratación. No hay una obligación. Lo que sí tienen la posibilidad de decidir discrecionalmente si hay fundamentación oportuna, ayornarse al régimen de excepcionalidad porque no están sujetos a contratar por el otro sistema. Uh-huh. Y con relación a las compras de lo que evidenció un poco las compras de lo de arroz, digamos, lo que pasó, y no solo en el Ministerio de Desarrollo Social Nacional, me atrevo a decir, pues pasó lo mismo creo que con una compra de barbijos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, apareció claramente, por lo menos para nosotros como periodistas, el hecho de que los que contratan con el Estado no son los proveedores de aquello que el Estado compra nunca, o sea, que hay siempre un intermediario que cumple el rol de intermediario simplemente en las contrataciones. La veo asintiendo a Graciela, así que ahora después le pregunto a Graciela también, que le tocó estar del otro lado, en ese lugar. Es que, perdón, pero es que hay una falla muy importante en toda la contratación, pero más allá de la emergencia. Esto es un problema que tenemos estructural en las compras y contrataciones, y en la regulación de las compras y contrataciones, y en los procedimientos a los que está acostumbrado el Estado a llevar adelante. O sea, esto de no tener reglas claras, de la falta de institucionalidad que planteaban, o la devaluación de la institucionalidad, se da por fuera del marco de la emergencia. Se viene dando desde hace mucho tiempo, y esto después plantea un montón de deficiencias a la hora de, si nos damos cuenta que se cometió un delito en el marco de una contratación pública, llevar esto a la justicia y que la justicia entienda cómo es la normativa del Estado para contratar, por qué existe un delito en esa maniobra o en ese procedimiento, y que te entienda que realmente hay más allá de las fallas normativas que tenemos, que hay una maniobra delictiva en el marco de esa contratación. Lo de los proveedores es muy claro, o sea, no hay... tenemos el registro de proveedores, Comprar tiene un registro de proveedores. Si no estás en el registro de proveedores, en teoría no podrías comprar a través de contratar o de comprar en el marco de las contrataciones públicas. Y sin embargo, esto no se cumple demasiado. O sea, uno se pone a monitorear las compras y las contrataciones y hay un montón de deficiencias. Hay organizaciones de la sociedad civil que se encargan de monitorear de manera más exhaustiva esto. Poder Ciudadano es una de ellas, y esto
remarcar nuevamente, no es la excepcionalidad, no es la pandemia lo que trae este tipo de irregularidades a las compras y contrataciones. Durante todos los gobiernos, en todos los gobiernos, incluso el anterior, sea la bandera política que sea, las deficiencias en las compras y contrataciones existen y los controles han fallado sistemáticamente. Bien. Acá nos aporta, por un lado dice que en la Ciudad de Buenos Aires la ley de emergencia prevé la posibilidad de auditoría concomitante, que se le había preguntado a Jesús Rodríguez a nivel nacional, pero que sin embargo nadie la requirió. Y con relación a las contrataciones me aclaran que en los suministros, barbijos, comidas, ropas, sábanas, se puede contratar a cualquiera, que en obra pública es un poquito, aunque no mucho más difícil porque hay un registro un poquito más exigente que lo que tiene que ver con suministros. Quizás Graciela Fernández Meijide, que tuvo la experiencia también de estar desde el lado del Estado contratando. Graciela, ¿querés hacer algún comentario? Sí, lo que pasa que es medio antiguo. Esto es del año en que nosotros asumimos con la Alianza. Cuando yo llegué al Ministerio de Desarrollo Social, ese ministerio estaba hecho exclusivamente para hacer política. Y política de distribución de subsidios. Entonces, y además de triangular las compras. Yo llegué y me encontré con que no tenía un peso en caja. Cuando un gobierno comienza, se maneja con el presupuesto que está hecho del año anterior. No tenía nada. Después me enteré que hasta último momento la gestión anterior había recorrido con una computadora oficina por oficina para entregar subsidios hasta acabar la última monedita que tenía el ministerio. Y me estaban pidiendo desde los lugares, lógicamente, donde siempre recibían las cajas de alimentos no perecederos, que lo peor que podés hacer es interrumpir algo que la gente está acostumbrada a recibir, y yo no tenía cómo armar esas cajas. En los depósitos no había nada. Me encuentro con que había una compra para hacer que tenía que pagar 500.000, en ese momento dólares, porque estábamos con un peso, un dólar, y no tenía cómo hacerlo. Entonces, mientras tramitaba que el Ministerio de Economía me mandara fondos, mandé a averiguar, porque tenía que triangular con una organización en Misiones, que a su vez triangulaba con otra organización en Avellaneda. Entonces mandé a ver a un funcionario nuestro quién era, en Misiones, de qué organización se trataba. Era un matrimonio. Ese matrimonio tenía una caja fuerte donde tenía plata. Por supuesto, nosotros no podíamos obligarle a entregarnos la plata. Esa plata era del Ministerio de la Gestión anterior. Entonces dije, ¿qué hago en un caso así? Yo tenía que denunciarlo, obviamente, a la justicia, pero mientras tanto no recibía nada. Llamé a Magdalena Ruiz Iñazú, íntima amiga, y que entonces trabajaba desde las 6 de la mañana en la radio, desde las 7. Le pedí, por favor, llamame a primera hora por la radio. Hice la denuncia por la radio y anuncié que iba a enviar una denuncia a la justicia y que iba a ser procesado todo el que interfiriera en esa triangulación. Aparecieron los alimentos. Tuve que recurrir a una estrategia de chantaje periodístico para conseguirlo. Esto, desgraciadamente, es una escuela en los medios que yo no sé si ahora se ha empeorado o está menos grave que entonces. Entonces era una calamidad. Yo les puedo asegurar que era, además, tener en los pasillos, recorriendo a los gestores de venta de colchones, chapas y rollos de vinilo, que era lo que se usaba cuando había inundaciones y había que mandar de urgencia, para que los empleados colocaran arriba de todo su ponencia, arriba de otras compras, porque lo que había en ese momento era una posibilidad, si no se podía llamar a una competencia de precios, se hacían 3
pedidos a 3 distintos lugares. Entonces el asunto era colocar primero en la lista a la empresa que quería vender sus colchones o lo que fuera. Y se pagaban coimas todo el tiempo. Todo el tiempo. No, la transparencia en nuestro país, estoy segurísima y apoyo absolutamente lo que decía Jesús Rodríguez, tiene que ver con la institucionalidad. Y cuando uno piensa que eso toca el tema de derechos humanos, se lo puede entender si consideramos que los derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad, a no ser perseguido políticamente, a la integridad física, que son los primordiales, no son los únicos. Si también los sociales, culturales y económicos son derechos humanos. Por eso tiene sentido que Naciones Unidas se meta también con el tema de la transparencia. Gracias, Graciela. Acá hay otra pregunta que quizás puede responder también Carlos, que tiene que ver con, dice, viendo el absoluto fracaso de organismos de control en los últimos 30 años, AGN, SIGEN, y UAI, es Unidad Anticorrupción, ¿será? No, eso es UAI, Unidad, bueno, ¿no considera que es hora de realizar una profunda reforma del funcionamiento de los organismos de control? Con la reforma del Estado 91 pasó de un esquema de control con intervención previa, independiente, obligatoria y con poder sancionatorio a un esquema posterior, unidad de auditoría interna. Auditoría interna, eso. Ahí va. Unidad de auditoría interna, que son las se me escapa la sigla de la jerga. Tal cual, dependen de la SIGEN. Pero, a ver, sí, yo creo que uno de los déficits mayores nuestros, en términos sociales incluso, es la incapacidad de haber aprobado una nueva ley de administración financiera del Estado o de regulación de la Auditoría General de la Nación. La ley que rige actualmente es anterior a la reforma constitucional del 94, que como todos sabemos incorpora a la auditoría en el marco constitucional. Y nosotros, como sociedad, hemos sido incapaces de aprobar una ley posterior que sea más razonable en términos de control. Argentina, según mi mirada, copia el modelo de auditoría impulsado por el Banco Mundial en toda Latinoamérica, y como decía el participante, pasa de un control previo a un control posterior. Ahora, yo creo que es uno de los pocos casos en los que se sigue un modelo de control posterior de auditoría en el cual la mayoría es posible que sea, según las mayorías minorías en el Congreso, gobernada por la oposición. Más allá de que la presidencia, como es el caso de Jesús, le corresponde al principal partido opositor, las decisiones más relevantes de la auditoría son a través del Colegio de Auditores. Eso lo puede explicar mucho mejor Jesús que yo. Y en el Colegio de Auditores la mayoría puede ser igual o del mismo color que el oficialismo. O sea, el modelo que nosotros transportamos a la Argentina creo que tiene un vicio grave, y ese vicio es justamente que puede ser gobernado, según las mayorías parlamentarias, por el propio oficialismo y no por la oposición. Pero en definitiva, más allá de entrar en cuestiones puntuales como el control interno, el control concomitante o posterior, o el alcance del control, me parece que eso es una muestra muy clara de nuestra incapacidad de crear organismos de control. Gracias, Carlos. Por ahí quizás como ronda final para los expositores, ¿no? Propositivamente, no sé, Jesús, si puedes plantear qué cosas como presidente de la auditoría te parece que servirían a mejorar este sistema de control, que el diagnóstico que han hecho los 3, los 4 es bastante unánime respecto a los problemas que tiene. Estás muteado, Jesús, diría. Estás muteado, Jesús. La frase del año, estás muteado, Jesús. Quería decir que voy a discrepar con mi apreciado doctor Balbín en relación a su comentario. No, el problema no está en el dispositivo de control. El sistema es aceptable. Control interno en la SIGEN, control externo en el Congreso.
Hay normas y estándares internacionales que la auditoría en el último tiempo ha adoptado, evitando la discrecionalidad en la selección, en los procedimientos de auditoría. Hay una matriz de riesgo objetiva para evitar la discrecionalidad en la selección del objeto auditado. Hay una obligación de remitir al auditado para posibilitar el ejercicio de la vista por parte del auditado. ¿Dónde está el problema? El problema está en el no cumplimiento de las normas por parte de actores que descreen y la niegan, y eventualmente en distintos espacios institucionales la norma termina siendo lo que la mayoría circunstancial concede. Entonces esa idea de que así como la victoria no da derechos, no sé si lo dijo MacArthur o alguien parecido, la mayoría tampoco da derechos. Y ese es un problema serio del funcionamiento de las instituciones en la Argentina, y si no, miremos el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado. La auditoría con este dispositivo permitió auditorías muy importantes, la que posibilitó el juzgamiento y condena en el caso de 11, posibilitó la auditoría del programa Sueños Compartidos y en los desmanejos en los recursos de programas de vivienda. Posibilitó la auditoría de Fútbol para Todos. Por ejemplo, hay 400 causas, 400 informes de auditoría que son insumos para alrededor de 200 causas penales. Entonces, el sistema funciona. El problema es que no cumplimos las leyes, que la justicia no termina de sancionar, que se dilata, que en el Congreso hay normas que no se responden, no se respetan, y así en otras áreas. Ese es nuestro problema, no tanto la construcción de instituciones, sino el respeto de las instituciones, las normas y los procedimientos que existen. Nada más. Muchas gracias, Jesús. ¿Querés que le damos la palabra a Martina y después cerrás vos, Carlos? ¿O querés contestar ya mismo? Como quieras. Está muteado por nuestro No, anfitrión. tal cual no, simplemente para profundizar el diálogo con Jesús. La pregunta es, ¿de qué depende que puntualmente, ¿no? En el contexto en el que estamos debatiendo sobre contrataciones de emergencia, ¿por qué la auditoría no controla las contrataciones de emergencia? ¿De qué depende justamente que la auditoría no ejerce un control, como ya explicamos antes, coincidimos todos, en un capítulo más complejo, más riesgoso? Sí, te lo contesto, Carlos. Nosotros en la auditoría fuimos capaces de producir un cambio de funcionamiento que hizo posible dejar el papel y informatizar, digitalizar los procedimientos. Una cosa extraordinaria con el esfuerzo de muchísimos funcionarios que hizo posible ese resultado. Y eso permitió tener, por ejemplo, 10 colegios de auditores virtuales, que no era una práctica habitual, y aprobar casi 100 informes de auditoría. Así que la pandemia y el distanciamiento no fue motivo que impidió el funcionamiento de la auditoría. Lo que sí impidió la actualización del plan de auditoría, la adaptación a la nueva realidad, dada por la pandemia, que como es obvio, si se suspenden elecciones, ¿cómo no va a afectar el funcionamiento de otras situaciones? Tiene que haber una adaptación. Bueno, no fuimos capaces de persuadir a los actores involucrados para la necesidad de la actualización de ese plan de auditoría que podríamos haber hecho sin ninguna dificultad, como se hizo en otros lugares del mundo. Martina. Sí, quizás esto de hacer recomendaciones de manera más propositivas y positivas, creo que es importante fortalecer la participación ciudadana en el marco del control y monitoreo de todo este sistema de compras y contrataciones y del Estado en sí, no solamente de compras y contrataciones, porque también hay un capítulo de subsidios, hay un capítulo de créditos que se otorgan desde distintos organismos y todo necesita un monitoreo amplio y creo que es realizable. Lo que sí, cuando hablaban de los organismos de control y supervisión,
yo creo que lo que falta entre esos organismos es articulación. Todos los organismos del Poder Ejecutivo están desarticulados y funcionan de manera desarticulada. Lo hemos visto en algunas ocasiones. Al principio de la pandemia vimos cómo Banco Central y ANSES han funcionado de manera descoordinada, y la realidad es que hay que fortalecer también a esos organismos desde adentro para que puedan funcionar de manera más coordinada en el control y persecución de este tipo de materia, que yo llamo criminalidad económica porque creo que abarca más que solamente la corrupción, y generar más conciencia en la sociedad civil para que exija más publicidad en materia de compras y contrataciones. Yo creo que esto es muy importante, generar más vínculos entre los distintos organismos de control, como es la AGN, que ha fomentado también talleres de participación para que se comprenda cómo se van a llevar adelante los planes de auditoría. Yo creo que hay muchas medidas que se pueden tomar de manera más propositiva para generar mayores y mejores herramientas de transparencia y mayores mecanismos de rendición de cuenta, a los fines de también capacitar a la sociedad civil para que entienda cómo es la estructura del Estado, porque en eso también se falla. A veces el Estado es tan grande, con tanta normativa, con tantos procesos burocráticos diferentes, que es muy difícil generar una matriz única para poder... Justo ¿no? Se afectó la conexión. Controlar a una de las cuestiones que van a hablar de participación por no buscar. Martina, los últimos minutos, no sé, el último minuto, el cierre de la idea, Ahí quedó está, volví. por la mala conexión. Quizás puedas retomar el cierre, pues te perdimos sobre el final. Sí, ahí estoy. Sí, justamente esto, fomentar estos mecanismos de participación y articulación entre sociedad civil y los distintos poderes del Estado, creo que permiten que se generen mejores herramientas en esta materia y que se minimice el daño social que genera este tipo de cuestiones cuando se llevan adelante y terminan desencadenando en delitos. Bien. Bueno, Carlos, muchas gracias. Gracias, Martina. Y bueno, Carlos, me parece como anfitrión de este espacio, te concedo el cierre. Estás muteado, Carlos. ¿Estás muteado, Carlos? Sí, yo seguía hablando como con normalidad. No sé si Jesús o Graciela querían agregar algo más para el cierre. ¿No? Ok. Bueno, yo tengo una mirada bastante negativa, por ejemplo, cómo se descubrieron los sobreprecios en el contexto de las contrataciones de emergencia, a través de la advertencia de un órgano de control interno o de la Oficina Anticorrupción o cualquier otro, no, por la lectura de un periodista del boletín oficial. Entonces me parece que nosotros como Estado tenemos que reflexionar sobre este punto. Y hay otro capítulo que me parece muy importante, más allá de la persecución penal o de las observaciones a partir de las irregularidades estatales, que es la reparación pecuniaria, el recupero de los bienes, ¿no? O de los perjuicios que se causa al Estado, o sea, a todos nosotros, por el pago de sobreprecios en las contrataciones. Este es un capítulo que prácticamente no se trabaja y que creo que también es muy importante. De todas maneras, yo quiero intentar revertir mi pesimismo, y creo que esto es posible porque reunirnos más de 100 personas un día por la tarde, con la presencia de Jesús, de Graciela, de María, de Martina, además, y de todos los participantes, muchos incluso amigos, ¿no? Conoce, me parece que eso marca un camino de optimismo. El solo hecho de convocarnos y discutir estos temas me parece que está marcando que es posible cambiar en este punto. Agradezco, María, si querés cerrar, agradezco... No, agrego, perdóname esto nomás, que las preguntas claro, eran preguntas súper específicas, de gente muy metida en el tema, así que realmente altísimo nivel de participación a un horario de media tarde, pero además gente se ve que es muy interesada y muy involucrada en esta materia. Tal cual, coincido plenamente con vos,
Y cierro agradeciendo a todos, a María, Graciela, a Jesús, a Martina, pero también, como dijimos antes, a todos los que participan y que tienen interés en discutir y en mejorar la calidad institucional de nuestro país. Muchísimas gracias a todos y ya los convocaremos para otra actividad. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Muchas A vos. gracias. Hasta luego y gracias. Es cierto, debiéramos aplaudir, ¿viste? Porque ya no se aplaude Sí, más. Como hace discutir Jesús, temas de organismos Tal de cual. control y transparencia en el medio de la Tal cual. pandemia es un mérito Después que terminó, cuando extraordinario. terminaron los expositores, yo estaba tentado en aplaudir, pero me pareció casi absurdo, pero bueno, ahora lo hago. Ahora Esto lo hago. sí que es excepcional, así que muchas Tal gracias cual. a todos. Bueno, gracias y saludos a todos. Nos vemos. Gracias. Buenas tardes.